Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Amantes del ciclismo, podéis pasar. Estáis en casa. Estáis en... Estáis en Cadena y Pedal. Y recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, TikTok e Instagram, @cadena.y.pedal, Facebook, Twitter y YouTube, @cadena y pedal. Muchas gracias. No te rindas, sigue adelante, aunque la cuesta arriba sea constante. Con cada vuelta, con cada esfuerzo, tu corazón al ritmo, persistente y terso. Buenas, ¿qué pasa, grupeta? Pues vamos ya con el análisis de esta etapa 9 del Giro de Italia, una etapa larga con un único puerto puntuable de cuarta categoría, el Monte di Procida, en la parte final del recorrido. Contaba con 214 kilómetros que iban desde Avezzano hasta Nápoli. Una jornada el día de hoy con aspecto engañoso, con esa parte final exigente y quebrada. Podríamos decir que hoy la película ha sido cazaetapas versus sprinters. Empezamos destacando el abandono del corredor kazajo Alexei Luchenko, que como ayer decíamos había salido de ese top 10 de la clasificación general. Más concretamente se encontraba 11º a 6 minutos 20 segundos de Tadej, por lo que se ve el corredor arrastraba una sinusitis y una faringotraqueitis febril aguda, por lo que finalmente ha terminado poniendo pie a tierra. Desde salida arrancaban en un intento por crear una fuga a los valientes de la jornada. Nos referimos a Andrea Pietrobon y Mirko Maestri del Team Polti Cometa. Tras 25 kilómetros de etapa, ascendía la diferencia de los fugados a 2 minutos y 10 segundos, creciendo hasta los 3 minutos, faltando menos de 120 kilómetros para el final. A poco más de 100 kilómetros, parece que los sprinters decidieron que sí que querían ser protagonistas en el día de hoy y se empezó a tirar más fuerte en el pelotón. En el sprint intermedio de Mondragone, en esa pelea por la maglia Ciclamino, es Pietrobon el que pasaba primero en la fuga, mientras que entre los del pelotón lo hacía Tim Merlier. Susto para G. Thomas en el pelotón. A menos de 60 kilómetros para el final, el galés se fue al suelo en un enganchón a cola del pelotón. Dos compañeros le ayudaron a regresar sin problemas. El paso del Intergiro fue para Maestri, quien pasa primero. Groves vence a Merlier, en este caso en el pelotón. Seguíamos avanzando y llegando a la subida del Monte Procida, puerto de 4 kilómetros al 3%, los fugados contaban con 1 minuto de ventaja frente al pelotón. En el pelotón, Fabio Jakobsen se descolgaba tras ver aumentado el ritmo, al igual que Tim Merlier. Pietrobon pasaba en primer lugar por el Monte Procida, haciéndose con 3 puntos. Ya faltando menos de 27 kilómetros para el final, atacaba Julian Alaphilippe y se llevaba consigo a Nicola Conchi, dando caza a los fugados que se encontraban en torno a unos 30 segundos. A falta de 7 kilómetros para el final de la etapa, el ecuatoriano Jonathan Narváez atacaba y superaba fácilmente a Alaphilippe, mientras que en el pelotón el líder Trek imponía ritmo para Jonathan Milan. Entraba Jonathan Narváez con 12 segundos de ventaja frente al pelotón en el último kilómetro y parecía que podría llegar su segunda victoria en este Giro de Italia. Pogačar atacaba por detrás y finalmente en la llegada a la meta le daban caza a menos de 100 metros. En este caso era Olar Koif, el sprinter del Visma Lease Bike, quien se hacía con la victoria final. Gran final de etapa que consagra una primera ronda de este Giro de Italia 2024 para enmarcar antes del primer día de descanso. Vamos ya con el top 10 de la clasificación general del día de hoy. Olaf Koik en primer lugar, segundo Jonathan Milan, tercero Juan Sebastián Molano, cuarto Alberto Dainese, quinto Dani Van Calle Poppel, sexto Maddins Mikkels, séptimo Caden Groves, octavo Andrea Vendrame, noveno Davide Ballerini, décima posición para Pascal Canter. En lo que respecta al top 10 de la clasificación general, sin cambio, Tadej Pogačar, Daniel Felipe Martínez, Geraint Thomas, Ben O'Connor, Shiano Brooks, Antonio Tiberi, Lorenzo Fortunato, Einer Rubio, Tine Sarderman y Jan Hart.
Vamos ya con la combatividad y los maillot. El premio de la combatividad de la etapa del día de ayer fue para Romain Bardet del DSM, mientras que los maillot siguen sin cambios. Tadej Pogačar sigue liderando tanto la rosa como la churra, aunque en este caso la churra la seguirá portando Daniel Felipe Martínez. Shannon de Brooks mantiene la malla blanca y Jonathan Milan la maglia ciclamino. Vamos ya con el adelanto de la próxima etapa. En este caso, la etapa será el martes 14 de mayo. Recordad que mañana el Giro llega a su primer día de descanso. Además, llegamos a este día con una etapa número 10, que para mí va a ser una prueba de 10 para más de alguno, ya que al venir de un día de descanso veremos si ha sentado bien a las piernas. Etapa de media montaña, corta pero exigente, de 142 kilómetros, con esa ascensión final a Boca de la Selva. Puerto de primera categoría con 18,5 kilómetros al 5,6%. Ojo en este terreno final bastante abierto con la posible entrada de aire que podría marcar un papel importante. Para más Inri, los últimos kilómetros con una subida constante del 7%, con picos cortos y más alto en el último kilómetro. Bueno, con esto llegamos al final del día de hoy. ¿Qué os ha parecido este primer tramo de carrera? ¿Creéis que hasta ahora el Giro está llevando un buen recorrido? Yo desde luego me está pareciendo de 10. Etapas de mucha variedad y con diversas situaciones. Cierto es que también el tiempo no es queja este año, ya que recuerdo otras ediciones mucho más afeadas por los factores climáticos. Y también es cierto que es algo escueta esa nómina de corredores que le puedan competir al Pequeño Príncipe, ¿no? Echamos en falta a veces un Roglic o un Vingegaard, pero bueno, yo creo que estamos viendo un gran espectáculo con un recorrido atractivo, pero esa es mi opinión. Ahora te pregunto a ti, ¿tú qué crees? Coméntame, que te quiero leer. Muchas gracias por estar ahí un día más y ya sabéis, nos escuchamos, nos relevamos y hacemos camino aquí en Cadena y Pedal. ¡Chao! El ciclismo es mi pasión, no hay límites ni freno, pedalear con fuerza.